un pez no se da cuenta o no percibe si está mojado o no. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está rodeado de agua, ¿no? Es su medio normal y natural, pues no puede darse cuenta de la diferencia. Nosotros vivimos en un mundo idólatra. Esa es la realidad. Y no nos damos cuenta que somos idólatras o que podemos ser idólatras. A veces no vemos idolatría, muchas cosas que son idolatría. Hay personas, por ejemplo, que no salen de su casa sin ver su horóscopo. Eso no es un ídolo. Bueno, confiar en eso, esa es su motivación, su guía, y en eso están poniendo su confianza. Entonces, realmente es un ídolo. Y como eso hay muchas otras cosas en las que se confía, y a veces nos damos cuenta de eso. Entonces estamos entre idólatras. La influencia es muy, muy fuerte. Vamos al primer libro de Samuel, el capítulo 5. Vamos a leer el capítulo completo. Dice así la palabra de Dios. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando el día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas del umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron, pues, a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allí el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo.
porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había grabado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu obra entre nosotros, porque tenemos tu resplandor que nos hace mirar a ti y podernos apartar de todos los dioses falsos que hay en el mundo. Ayúdanos a voltear y poner nuestra confianza únicamente en ti. Que reconozcamos tu poder, tu soberanía, tu sabiduría y todo lo que tú eres. Ayúdanos, danos de tu espíritu, ábrenos el entendimiento a tu palabra y que todo sea solamente para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. La nación de Israel tenía un continuo conflicto con los filisteos. Se presentó una batalla en particular en la que los israelitas fueron derrotados. Esto no era inusual. Varias veces Dios los entregó en manos de sus enemigos, pues debido más que nada a su pecado. Los ancianos llegaron a la conclusión de que su derrota había sido una decisión del Señor y no por la acción de un poder superior que fuera favorable a sus adversarios. Pero en lugar de examinar su propia conducta de manera individual y como nación, pensaron de una manera supersticiosa. Dijeron que lo que les había faltado era la presencia de Dios en la batalla. Entonces llevaron el arca. Ese era el símbolo de la presencia de Dios entre el pueblo. En una cosa tenían razón. Todos los eventos habían sido causados por el Señor. Él iba a sacar el arca de Silo para mostrar su poder fuera de Israel, para enseñar a su pueblo que no podían usarlo para sus fines militares o políticos ni de ningún otro tipo. También les iba a mostrar que no necesitaba de ellos para defenderse ni para glorificarse. El pueblo tomó el arca y la llevaron al lugar donde sería la siguiente batalla, acompañada por los sacerdotes. Estos sacerdotes eran corruptos y por sus antecedentes, pues no sería nada extraño que ellos estuvieran buscando un beneficio, un pago por sus servicios de estar ahí con el arca. El ejército israelita con esto estaba seguro de que iban a tener la victoria. Y al saberlo, el ejército de los filisteos se llenó de temor, pero lucharon desesperadamente para evitar caer y ser esclavizados. El resultado de la batalla fue una aplastante derrota de Israel, que incluyó numerosos muertos, la muerte de los sacerdotes y lo más catastrófico de todo fue la captura del arca por parte de sus enemigos. Cuando se supo la noticia en Silo, el sumo sacerdote cayó de espaldas y se deslocó, muriendo instantáneamente. Su nuera dio a luz y la impresión y también murió. Así se cumplió la profecía que había sido hecha contra la casa de Elí por haber honrado a sus hijos. Hay que notar que esta honra a sus hijos era una especie de idolatría. Los honró más que a Dios.
y permitió su corrupción y el pecado en su desempeño como sacerdotes. Tenemos en nuestro pasaje la afrenta de los idólatras. Dice el versículo 1: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. El campamento de los israelitas, el lugar donde ellos acamparon, donde pusieron todo, sus armas y todo, estaba en Ebenezer. Y las tropas de los filisteos entraron hasta ahí para capturar el arca. Los filisteos tenían 5 ciudades principales. Una de ellas era Asdod, donde también habían construido un gran templo dedicado a su principal dios, que era llamado Dagón. Era representado con una figura mitad hombre y mitad pez. Para ellos era el dios de la vida, el dios de los cereales, el dios masculino de la fertilidad. Y se decía que era el padre de Baal. Antes de eso existía un gran templo a Dagón en la ciudad de Gaza, pero Sansón lo había destruido unos años antes. Eso está en Jueces 16. Ahora en esta ciudad estaba el templo más importante para los filisteos. Pues tomaron el arca y la metieron al templo y la colocaron junto a la figura, esta figura que habían hecho del dios filisteo. El significado de esto era que no solamente el pueblo de Israel había sido derrotado, su Dios había sido capturado, lo que indicaba que estaba en sus manos. Era un Dios conquistado y fue puesto como un trofeo del Dios vencedor. Dagón había conquistado a Jehová en Ebenezer y ahora Jehová debía servir, debía adorar a Dagón, el conquistador. Y esta es la esencia del pecado de la idolatría. La ofensa es subordinar al único Dios verdadero a algo o a alguien más. Los filisteos intentaron poner a Dios bajo el control de Dagón. Cuando apartamos nuestros ojos del Señor y los colocamos en personas o cosas, tenemos la intención de hacer exactamente lo mismo. Hacer que Dios se incline ante nuestros ídolos. Como decía, pueden no ser figuras grotescas, ni siquiera figuras visibles. A veces nada más son ideas o actitudes, pero queremos poner a Dios bajo esas ideas que son nuestras. Podemos pensar en religiones que tienen ídolos, porque tienen figuras a las que veneran, porque llevan imágenes colgadas al cuello para que los protejan, y que estamos lejos de cosas como estas. Pensamos que no nos arrodillamos ante ningún ídolo, pero la idolatría es un problema humano, de la humanidad. Por eso la Biblia insiste en el tema una y otra vez y nos advierte acerca de esto, porque sutilmente podemos caer en ella y a veces no nos damos cuenta, no sabemos que estamos remojados adentro de la idolatría. Ahora, adorar
adoramos en el altar del materialismo. Ese materialismo que alimenta nuestra necesidad de aumentar nuestro ego a través de la adquisición de más cosas que codiciamos y que no necesitamos, pero todo está subordinado al tener. El tener da prestigio, da satisfacción, todo es aparente. Nunca seremos felices satisfaciendo nuestros deseos materialistas. El materialismo es la trampa que Satanás nos ha puesto para mantener nuestro enfoque en nosotros mismos, en las cosas, y no en Dios. Adoramos en el altar de nuestro propio orgullo y ego, nuestros logros profesionales y económicos, nuestra realización, como dicen ahora, como personas, como profesionistas, como personas, mientras a nuestros hijos les falta atención y amor. Esto a menudo toma la forma de una obsesión por las profesiones y trabajos, y nos engañamos diciendo que es por el bien de ellos, de nuestras familias. Adoramos nuestra propia satisfacción, excluyendo a todos los demás, a sus necesidades y deseos. Y se manifiesta eso en nuestra indulgencia hacia nosotros mismos. Somos muy indulgentes en el consumo de alimentos, a veces alcohol y hasta drogas. Cualquier cosa que nos lleve más cerca de alcanzar lo que consideramos que es la felicidad. Y eso se convierte en un ídolo. La búsqueda de la felicidad que todos persiguen y que nadie alcanza. Pero ningún ídolo se sostendrá delante de Dios. Dice el versículo 3 de nuestro pasaje. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. El siguiente día, en el templo de Dagón había sucedido algo muy extraño. Los filisteos encontraron esa figura de su dios Dagón caída, estaba en el suelo, estaba de cara al suelo ante el arca de Jehová. En lugar de triunfar sobre Jehová, Dagón estaba postrado, como obligado a adorar. Dios no adoraría a Dagón, pero Dagón adoraría a Dios. Dagón, como todos los ídolos, debe inclinarse ante la supremacía del verdadero Dios del cielo. No hay nadie como él. Todos los demás dioses son ídolos, invención de mentes y de manos pecaminosas. Dice Isaías 43, del 10 al 13, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre nosotros Dios ajeno. Vosotros, pues,
Sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien libre de mi mano. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Al ver a Dagón en el suelo, sus adoradores lo tomaron y lo pusieron otra vez en su lugar. No había una explicación para lo que había pasado. Ellos supusieron o quisieron creer que había sido un accidente. Si lo pensamos por un momento, un Dios al que hay que levantar del suelo, porque no se puede levantar a sí mismo, pues es una cosa de risa. ¿Qué clase de Dios es el que necesita que lo levanten? Este pasaje enseña que Dagón, como todos los ídolos, es inútil y es indefenso. Y si Dagón es impotente, ¿cómo puede ayudar a sus seguidores? La idolatría es inútil. La adoración de ídolos y otras cosas no beneficia al adorador. Arruina a la persona espiritual y eternamente, porque sus logros y esperanzas son vanas. Y un ídolo no puede hacer nada. Dice Jeremías 10, del 5 al 8. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entorpecerán. Enseñanza de vanidades es el heno. En el Salmo 115, del 3 al 9, dice: Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Confiar en un ídolo es una necedad absoluta. Pero hay muchas cosas en las que confiamos, en las que ponemos nuestra esperanza, y aunque las vemos fallar una y otra vez. Políticos, gobiernos, tratamientos médicos, riquezas o personas. Ninguno es una solución real. Regresando a nuestro pasaje en el versículo 4, y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por segunda vez, Dagón había caído de cara al suelo
ante el arca de Jehová. Definitivamente no podía ser un accidente. Era una lección clara que Dios les estaba mostrando. Su Dios supremo había sido derribado por el Dios de los israelitas, por el poder de Jehová. No habían entendido la lección la primera vez, y este segundo prodigio era para mostrarles quién era el que gobernaba. Dios literalmente destruyó a la deidad filistea, decapitó y mutiló a Dagón. Debían entender que Dagón había sido derrotado por el poder de Jehová. Él, en su soberanía, había llevado su arca al templo filisteo para demostrar a su pueblo y también a los idólatras que él era el único Dios verdadero, y engrandecer su nombre al destruir al Dios falso de los filisteos. Ni siquiera hubo una batalla. Dagón no podía oponer resistencia. Ningún ídolo se puede sostener delante de Dios. Todos los ídolos serán exterminados. Dios manifestó su gloria de manera suficiente y convincente. Su victoria fue una doble manifestación de su gloria. A los israelitas les demuestra que Él no necesita su ayuda para defender su honor. Y a los filisteos se les revela como el único Dios verdadero. Los filisteos reaccionaron como reaccionan los incrédulos. Se negaron a reconocer la evidencia que estaba delante de ellos. Aquí tenían una elección. Podían abandonar a su falso Dios y empezar a servir al Dios verdadero, o persistir en su locura. Prefirieron aferrarse a su falsa creencia. Dice, versículo 5, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Prefirieron inventarse un rito supersticioso. Pusieron esa parte del templo como algo que no se podía pisar. Estos sacerdotes filisteos, como los hombres que en la actualidad son confrontados con la verdad, rechazaron a Dios a pesar de la evidencia, no debido a la evidencia. Ellos querían creer que lo que sucedió fue un accidente. ¿Cómo podían creer algo tan ridículo? Porque adorar a Jehová en vez de adorar a Dagón significaba un enorme cambio en su manera de vivir y de pensar. Y los filisteos no estaban dispuestos a hacer esos cambios. Fue más fácil tomar a Dagón y devolverlo a su lugar. Y levantar a tu ídolo y pegarlo es más fácil que cambiar tu vida y tu forma de pensar. ¿Por qué? Dice 1 Corintios 12:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Como los filisteos no se arrepintieron aún con la destrucción
de su ídolo, Dios trataría con ellos. Y esto nos recuerda un poco lo que había pasado en el Éxodo con los egipcios. Una y otra vez se negó Faraón a creer la evidencia que tenía, y cada vez Dios fue apretando su mano sobre ellos. Pues viene el juicio contra los idólatras. En el versículo 6 dice: y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod, dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Los pobladores de esta ciudad consideraron que Jehová era el Dios de Israel que estaba contra ellos, destruyéndolos y castigándolos. Y temieron que fueran completamente destruidos ellos y su Dios. Inicialmente pensaron que el arca había caído en sus manos. En realidad, ellos habían caído en manos de Jehová. Dice Hebreos 10:31: horrenda cosa es caer en manos del Dios divino. Dios estaba mostrando su poder sobre los filisteos y su Dios, y entendieron que no podían retener el arca porque era la causa del desastre que estaban viviendo. Eran incapaces de defenderse, y su Dios no podía ni ayudarlos ni protegerlos. Lo único sensato era alejar el arca. Era imposible que estuvieran en la presencia del único y poderoso Dios verdadero. Y esto es verdad. No era capturando el arca, ni por ningún medio humano, como podían presentarse y sostenerse delante de Dios. Debían quitar el pecado de sus vidas, que es lo que los separaba de Dios y los hacía sus enemigos. Cada uno de nosotros necesita a Jesucristo como el camino al Padre, como el camino de su salvación. Necesita a Cristo para quitar el pecado que reina en su vida. Debemos inclinarnos ante el Evangelio de nuestra salvación. Rechazar a Cristo es caminar en una idolatría inútil y aborrecible, la idolatría que lleva a la muerte. Dice 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Dice el versículo 8: convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Los pobladores de Asdod
habían sido heridos y azotados. Fue una plaga de ratones que causó estos tumores. Se piensa que la plaga causó una enfermedad como la peste bubónica, que hace que los ganglios se inflamen, exploten y salga pues, el pus y todas estas cosas. Y puede causar hasta la muerte. La situación era tan grave que se juntaron los príncipes filisteos y decidieron enviar el arca a otra de sus ciudades que se llamaba Gat. De esta manera se inicia una marcha triunfal del arca victoriosa por el territorio de sus enemigos. Esta marcha daba gloria al nombre de Dios en medio de una ciudad pagana ante el asombro de Israel. Ellos eran totalmente incapaces de hacer esto. Israel había caído ante los filisteos. Sin embargo, aquí encontramos a Dios devastando a los filisteos sin ayuda de nadie. Israel no controla a Dios, es Dios quien tiene el control. Pero los filisteos estaban aterrados ante el arca, como nunca lo estuvieron ante el ejército de Israel. A esta ciudad no le fue mejor, le cayó encima la misma plaga. Comprobaron de primera mano el poder de Dios, sufrieron el juicio de Dios, pero aún así no se sometieron al Dios de Israel. Dice el versículo 10. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuelva hacia su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el temor de la ciudad subía al cielo. Los papeles de vencedor y derrotado se habían invertido. Los filisteos habían llevado el arca para exhibirla como un trofeo de su Dios vencedor. Pero el arca marchaba triunfal a través del territorio enemigo, paseándose entre sus ciudades. Los pobladores de Ecrón ya sabían lo que había pasado en las otras ciudades y no estaban contentos de recibirlo. Tenían razón. Su ciudad fue severamente castigada, aún más que las ciudades anteriores. Cuanto más se resistieran los filisteos y se negaran a reconocer la poderosa mano del Dios viviente y las plagas que los asolaban, más severamente serían castigados, para que finalmente pudieran ver que el Dios de Israel, cuya arca se habían empeñado en conservar como un trofeo de su victoria, era realmente el Dios omnipotente, que podía fácilmente destruir a sus enemigos. La demostración del poder de Dios no fue suficiente para los filisteos. Seguían sin entender que el Dios del arca no era solamente el Dios de Israel,
como vemos que lo seguían llamando el Dios de Israel, es el Dios del universo, el Dios de toda la creación, incluyéndolos a ellos. Si los filisteos se hubieran arrepentido y buscado a Jehová, podrían haberse beneficiado del arca. Pero en vez de eso, el arca se convirtió en juicio y maldición para ellos. Lo mismo es verdad sobre la presencia de Dios entre los hombres hoy en día. Puede ser como fragancia de vida para unos y aroma de muerte para otros. Todo lo que había pasado era importante para que Israel, para que el pueblo de Dios entendiera que Dios no estaba bajo su control y que no podía ser manipulado o forzado para hacer lo que quisieran, no solo cambiar el arca de lugar. Era igualmente importante que los filisteos entendieran que no podían someter a Dios ni apoderarse de él, sino que era todopoderoso y que debía ser tratado con respeto. Los filisteos eran enemigos declarados de Israel, pero eso no quitaba a los israelitas la responsabilidad que tenían hacia ellos, hacia sus enemigos, hacia los filisteos y también hacia todos los demás pueblos. El pacto establecido por Dios tenía como objetivo que los israelitas vivieran de tal manera que el mundo tuviera conocimiento de quién era Dios, cómo actuaba y cómo se debían acercar a él. Muchas veces el pueblo de Israel en ese entonces y el pueblo de Dios en este tiempo fallan en su conducta. Entonces Dios tiene que intervenir para mostrarse. El día de hoy, el pueblo de Dios debe representar el verdadero carácter de Dios ante todos aquellos que no lo conocen, no lo siguen y no creen en él. Como vemos en el pasaje, ver el poder de Dios no es suficiente para conocerlo y creer en él. El pueblo de Dios tiene la responsabilidad de darlo a conocer por medio del Evangelio. El poder de Dios está a la vista de todo el mundo, pues simplemente en la creación en la que vive. Pero sin el Evangelio no se conoce la obra redentora de Jesucristo, que es indispensable para la salvación de los pecadores. El clamor de los idólatras subía al cielo. El resultado de vivir en la idolatría no puede ser otro que la destrucción. La destrucción aquí en la tierra, pero sobre todo la destrucción eterna del alma. Por eso el pasaje es de gran importancia para nosotros. Nos advierte contra la idolatría. Es increíble que la idolatría de los filisteos palidecía al compararla con la idolatría del pueblo de Dios. Ellos habían quitado los ojos del Dios del pacto para ponerlos en el arca de Dios, un símbolo. Esa idolatría había provocado su enorme derrota con la que Dios los hizo experimentar
la pérdida del objeto que veneraban para sacarlos de su idolatría, para quitarles esa idolatría. Estamos llamados a servirlo a Él y no a servir a ninguna cosa, persona, idea, nada. Pablo escribió en 1 Corintios 10, en versículo 7, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Y el versículo 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. En el pasaje vemos el efecto destructivo de la idolatría sobre un individuo, sobre un grupo y sobre una nación. Debemos evangelizar a los idólatras de este mundo, señalándoles a Cristo como su única esperanza. Debemos advertirles de la destrucción inminente que sufrirán a manos del único Dios verdadero y sobre todo su destrucción eterna. Dice en Apocalipsis 22, 14 y 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Los pecados más detestables: fornicación, homicidio, idolatría, mentira. Todo eso es idolatría. La rebelión es idolatría. Debemos entender que la idolatría puede ser muy sutil en nuestras vidas y que entra poco a poco. Elí y sus hijos no se desviaron en un día. Fue a lo largo de toda una vida hasta que ya no hubo remedio. Permitir cualquier cosa a la que sirvamos que no sea al Señor es una torpeza espiritual. Es servir a algo que no tiene valor, que no puede ayudarse a sí mismo y no puede ayudar a su servidor. La idolatría sirve a la mentira y a la ficción, pero nunca a la verdad. La verdad, la única verdad, es Cristo. Portemos ahora a Cristo. Él es el Señor. Vamos a orar. Señor, es muy fácil quitar los ojos de ti, porque somos débiles, porque somos incrédulos muchas veces. Y muchas veces ponemos nuestra confianza en cualquier cosa, cualquiera que nos dé un respiro, un descanso en nuestros afanes. Ayúdanos, Padre, a que desechemos todas estas cosas falsas. Aunque estamos viviendo un tiempo de aflicciones, de pruebas, que eso nos lleve a confiar solamente en el que es un verdadero apoyo, en la roca de nuestra salvación, que es Cristo. Que ahí estemos parados, Padre. Ayúdanos, ayuda a tu iglesia, ayuda a cada uno
de los que estamos aquí, a poner nuestros ojos en la roca de nuestra salvación, en Cristo. Pedimos todo para tu gloria, en nombre de Cristo. Amén.